bocas y poco distanciamiento social. Hablemos precisamente de un tema de salud pública, del COVID-19, y nos acompaña el doctor Franklin Prieto, es el director de Vigilancia y Salud Pública y director encargado además del Instituto Nacional de Salud. Doctor Prieto, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, a usted y a toda su audiencia. ¿Hay alguna duda hoy en Colombia de que Omicron no sea la variante dominante? No hay ninguna duda. El ejercicio que hace el Instituto Nacional de Salud con la red de genómica que integra laboratorios a lo largo y ancho del país identifica plenamente la predominancia del virus. ¿Esa predominancia simplemente es un dato o hay alguna consecuencia concreta? Los oyentes están ahí pegados del radio y dicen, ¿cómo así? Entonces Omicron es la dominante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la mayoría de los casos que están ocurriendo en el país corresponden a esta variación del coronavirus. Y eso significa que sus características clínicas, sus características de infectividad, de transmisibilidad, de la capacidad de enfermar y producir daño, pues se permanecen más o menos estables. Cuando circulan varias variantes, discúlpenme la redundancia, es más posible que uno tenga un variopinto de características clínicas o de características de comportamiento del virus. Doctor Prieto, pues todos nos estamos preparando para esta nueva ola que va en franco ascenso, pero ¿qué dicen las proyecciones epidemiológicas de cuándo se va a terminar esta ola? ¿Cuántas semanas tenemos que estar cuidándonos muchísimo? Al igual que hemos mencionado en escenarios previos, la dificultad que tenemos es que aún existe cierta incertidumbre sobre el comportamiento del virus con dos elementos previos. El primer elemento es el nivel de contacto que ha tenido nuestra población con el virus. Como sabemos, el nivel de contacto en Colombia ha sido alto, a diferencia de otros países. Y lo segundo es el nivel de contacto que se ha tenido con la vacunación, pero especialmente el nivel de contacto reciente. Se conocen escenarios como el escenario de Sudáfrica, donde el volumen de casos tuvo un comportamiento alrededor de 8 a 10 semanas, mientras que en Estados Unidos y en Reino Unido, después de 6 a 7 semanas, es que empieza a verse el descenso. Es decir, puede suceder que un escenario más parecido, posiblemente como el de Sudáfrica, con una cobertura de vacunación más reciente y una experiencia previa de vacunación, los periodos en los cuales la dominancia causa casos sean menores. Mientras que en Estados Unidos, Reino Unido, en otros países de Europa, lo que se está viendo es que el antecedente de vacunación es muy antiguo y adicionalmente su experiencia natural con el virus fue menor. Y se están viendo que los periodos son un poco más largos. Entonces, con esa premisa, uno podría pensar que Colombia tendría unas 8 a 10 semanas de predominancia de este virus, causando un poco los estragos que está causando. Sin embargo, si se llegara a comportar como en Estados Unidos o como en el Reino Unido, esa prolongación sería mayor. Entonces, ¿qué podría significar eso? Al final de este mes podríamos tener el mayor número de casos. Doctor Prieto, esta variante, se ha explicado ampliamente, es mucho más contagiosa que las otras variantes que han circulado. Sin embargo, en Colombia seguimos hablando de unos 30.000 casos que se registran al día. ¿Ese es un subregistro qué tan grande de lo que realmente puede estar circulando como infección? A lo largo de toda la pandemia, no solo para Colombia, sino para el mundo, pues obviamente en países con mayor repetición en el testeo, pues pueden tener desempeños ligeramente superiores. Lo que se ha observado es que por cada caso detectado puede suceder que en la comunidad haya entre 3 y 5 casos que no se hayan detectado, en especial el grupo de los asintomáticos. Entonces, con esa premisa uno puede entender que eso siempre ha sucedido. El segundo elemento es que Colombia todavía no ha tenido el impacto de los lineamientos que el Ministerio de Salud y Protección Social dio en términos de no hacer prueba a los asintomáticos y en disminuir o priorizar más bien las pruebas en las personas sintomáticas que no requieren atención de urgencias o atención hospitalaria. Entonces, muy posiblemente, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que a medida que se va extendiendo el patrón, creo que ustedes nos han escuchado muchas veces decir que el patrón de la epidemia no es un patrón único para el país. Podemos tener al mismo tiempo diferentes comportamientos en el país. Lo que hemos visto es que Valle empezó todo el proceso, es decir, es el que está llegando al pico más rápidamente. Le sigue Antioquia y posiblemente norte de Santander. Seguirá la costa Caribe, especialmente los departamentos de Cesar, La Guajira,
y el departamento de Magdalena, y posiblemente Bogotá podría ser el último efecto de la pandemia, que un poco concuerda con las apreciaciones que la Secretaría de Salud ha dado recientemente. Sí. Doctor Prieto, ¿tienen ustedes los datos que certifiquen que definitivamente en su mayoría quienes se están complicando y terminando en una UCI o en fallecimiento son los no vacunados? Sí, hay 3 datos que son de importancia. O sea, cada vez encontramos más que son personas no vacunadas. El segundo son personas que pudieron haber accedido al booster, al refuerzo, y que se demoraron en obtenerlo porque no querían hacerlo, porque ustedes saben que mucho del run que hubo en redes sociales es que el refuerzo podía producir muchísimos más efectos colaterales inmediatos que lo que podía tener las dosis previas, y eso llegó a demorar o a dilatar la tercera dosis, y por ello incluso la gente en la temporada de fin de año decidió no vacunarse porque dijo, no, pues si me voy a tirar la Navidad por el hecho de vacunarme, prefiero dilatarlo, y eso tuvo unas implicaciones importantes. Entonces, el mensaje clave, lo que hemos visto es que efectivamente las personas no vacunadas, y en segundo lugar las personas que dilataron su refuerzo, han tenido una afectación mayor. Doctor Prieto, muchísimas gracias. Qué buen escenario, no digo bueno, claro y conciso y concreto y entendible nos plantea usted de lo que se nos viene por delante ya con este Omicron como variante dominante confirmada en Colombia. Muy amable, muchas gracias.